Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo creo que vamos a empezar. Ya hemos esperado un par de minutillos de rigor para los últimos rezagadillos, pero yo creo que ya podemos empezar, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, lo de siempre, muchísimas gracias por asistir a un nuevo webinar que hacemos desde T2 Business. Es el primero que hacemos de este año, 2023. O sea que, bueno, mi nombre es Ángel Sánchez, soy el responsable del canal de Partners y Desarrollo de Negocio dentro de T2 Business como mayoristas de Walhalla, ¿vale? En el webinar de hoy os queremos acercar 10 argumentos comerciales para migrar a vuestros clientes al cloud, ¿vale? Todavía tenemos muchas empresas que son reacias, ¿no?, a migrar sus entornos al cloud. Sí que es cierto que en la mayoría de las ocasiones eh, casi el 100% de las empresas de una manera o de otra utilizan cloud, ¿no?, como software como servicio, backup en la nube y este tipo de cosas, pero el hecho de migrar de manera parcial o total todo lo que es la infraestructura al cloud, pues como digo, nos encontramos todavía muchas empresas que no se han decidido a dar el paso, ¿no? Y esto son buenísimas noticias para nosotros, básicamente porque nos abre la puerta a muchas nuevas oportunidades de negocio que debemos de aprovechar, ¿no? Y para aprovecharlas, pues qué mejor que tener, bueno, pues un arsenal de argumentos que podamos poner encima de la mesa cuando hablamos con uno de estos clientes que todavía no ha acabado de tomar la decisión de migrar sus servicios al cloud, ¿vale? Ese es un poco el objetivo del webinar de hoy, ¿vale? Para ello no voy a estar solo, va a estar conmigo José Luis Herrero, él es el CEO de Walhalla Cloud, que nos va a dar un poco también su punto de vista y, bueno, pues nos hablará un poco de los puntos diferenciadores, ¿no?, que tiene Walhalla frente a la competencia, ¿vale? Lo presento ahora enseguidita, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos. Vamos a ver la agenda y nos ponemos en marcha. Si por lo que sea veis que no se me oye bien o cambio de pantalla y no se me ve, tengo el chat abierto para que me lo podáis indicar, ¿vale? Vamos allá. Bueno, pues la agenda, como veis, muy escueta. Básicamente lo que vamos a hacer es hablar de los argumentos comerciales que podemos poner, como digo, encima de la mesa cuando conversemos con nuestros clientes sobre cloud. Ahora vamos a desglosar qué argumentos vamos a ver. En la segunda parte del webinar, pues entrará José Luis Herrero, como os digo, él es el CEO de Walhalla Cloud, que nos va a dar por los puntos claves o los puntos diferenciadores que ofrecemos desde el data center de Walhalla Castellón, ¿vale? Y por último, pues abriremos los micros para que podáis hacer cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de pregunta y no se queda nada en el tintero, ¿vale? También podéis ir haciendo, si queréis, si os surge cualquier tipo de consulta, las podéis ir haciendo por el chat y luego las repasamos todas al final, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el cloud cada vez tiene más novias. Eso es una realidad, ¿no? Poco a poco, cada vez más son las empresas que van utilizando de una manera o de otra servicios en cloud. Pero como digo, todavía nos encontramos un alto porcentaje de clientes que no han tomado la decisión por miedos, por desconfianza, por no tener cerquita al lado de mi rodilla los servidores, ¿no?, que eso suele pasar mucho, da mucha desconfianza. Y entonces aquí estamos nosotros, los comerciales, ¿no?, pues para poner encima de la mesa qué beneficios podemos aportar desde el cloud a un entorno empresarial, ¿no? Lógicamente, no se trata de convencer a nadie, ¿vale? Se trata de explicar bien cómo, utilizando los beneficios que nos ofrece el cloud, como aumentar la agilidad, la flexibilidad, la seguridad en nuestros entornos, va a impactar de una manera muy positiva en la productividad y en la competitividad de nuestros clientes, ¿vale? De nuestros clientes y de las empresas de nuestros clientes. Aún así nos vamos a encontrar muchos clientes que no quieran cloud. Bueno, no quieren cloud, no pasa nada, no hay ningún problema, no quieren cloud. Pero nosotros, nuestra misión como comerciales es explicarles cómo a través de estos beneficios pues pueden, como digo, aumentar su competitividad y aumentar su producción, ¿vale? Su productividad. Hoy vamos a hablar del pago por uso, la agilidad, la escalabilidad, la flexibilidad, la disponibilidad del entorno, adiós al mantenimiento, sobre todo lo que es la parte infraestructura, comunicaciones y energía. Vamos a ver también cómo el cloud nos permite hacernos trajes a medidas, infraestructuras a medidas, que eso es muy importante. Vamos a tener también
mayor seguridad, almacenamiento ilimitado y también vamos a hablar de la movilidad y el acceso desde cualquier lugar. ¿Vale? Estos son los puntos o los argumentos de los que vamos a hablar. Bien, pues vamos a empezar por donde siempre, por el principio, ¿no? Pago por uso. El pago por uso está bien claro lo que quiere decir, ¿no? El pago por uso es que solamente se paga por los recursos utilizados o los recursos que yo estoy usando, ¿no? En un momento dado. Es entendible que cuando vamos a hablar con muchos clientes, justo de este punto en concreto, pues tengan sus miedos, ¿no? Y nos vamos a encontrar con más de uno que nos va a decir, no, si el pago por uso está muy bien, es perfecto, pero yo que ya hice mis pinitos también en el cloud, resulta que me dejé una máquina encendida y me cobraron al final del mes 500 euros por mantener esa máquina, que había sido un error en realidad, y evidentemente me los tuve que comer, ¿no? Para esta objeción, básicamente tenemos que hacerle ver al cliente que el hecho de pasar o de mover nuestra infraestructura on-premise al cloud no es nada banal. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir de la mano con un partner, con un profesional que nos aconseje y que nos guíe para que ese tipo de cosas no puedan suceder. Y además de eso, otro punto también muy importante es definir bien qué proyecto se quiere llevar a cabo y definir muy, muy bien a qué data center me lo voy a querer llevar, ¿no? Porque, por ejemplo, los hiperescalares, los Amazons, Azures, ese tipo de proveedores cloud, están muy acostumbrados a hacer todo esto, ¿no? A facturar, a tener una factura en pago por uso impredecible. Y eso no gusta a ninguna empresa. Yo no puedo no saber qué coste voy a tener por utilizar un servicio. Y con Amazon y Azure, como digo, pues suele suceder mucho ese tipo de cosas, ¿no? Nunca sabemos si nos van a cobrar por transferencia o cuánto, por accesos, por el tipo de disco, ¿vale? Entonces, ese pago por uso queda un poco impredecible. Esto, por ejemplo, en Walhalla Cloud no puede pasar, es completamente imposible. Nosotros, en nuestro caso, solamente facturamos 4 ítems, que es la RAM, la CPU, el disco y las IPs. A partir de aquí, el resto de todos los demás servicios, transferencia de datos, VPN, balanceadores de carga, firewalls, etcétera, etcétera, está incluido dentro del servicio. Por lo tanto, nosotros sí que podemos decir con garantías que utilizamos el pago por uso, pero con una factura predecible. Nuestros clientes van a saber con total seguridad, antes de que finalice el mes, qué se les va a facturar o qué recursos están utilizando y por cuáles se les van a facturar, ¿no? Por lo tanto, eso es muy, muy importante. Otra cosa que nos ofrece o que nos beneficia si utilizamos el pago por uso es evitar de tener que hacer grandes inversiones iniciales. Esto lo conocemos todos, ¿no? Al final, cuando yo tengo que hacer un proyecto en on-premise, tengo que comprar hierro, licenciamiento, tema de comunicaciones, software, etcétera, etcétera, ¿no? Esto hace que las empresas tengan que hacer un desembolso en un momento puntual muy grande, una inversión inicial muy grande. ¿Y qué suele suceder? Pues normalmente es que se suelen estirar las infraestructuras, el ciclo de vida de las infraestructuras se suele estirar lo máximo posible, lógicamente, para intentar rentabilizar esa inversión que yo he hecho. Y esto también es contraproducente, si os dais cuenta, porque al final va a llegar un momento en que tanto estiro, que va a llegar un momento en que mi infraestructura no está operando de manera óptima, pues porque los nuevos sistemas operativos, las nuevas aplicaciones, los nuevos recursos que necesitan estas aplicaciones, pues mi plataforma ya no está realmente preparada para soportarlo, ¿no? Y al final siempre estoy trabajando con menos productividad de la que podría hacerlo porque mi plataforma no lo soporta, ¿vale? Por lo tanto, el hecho de liberarnos de tener que adquirir, o sea, usar versus poseer, pues tiene su sentido, ¿no? Y tampoco estamos inventando nada nuevo. Esto lo vienen haciendo las empresas cientos de años, bueno, cientos no lo sé, pero muchos, ¿no? Con el renting, por ejemplo. Eso se ha hecho mucho. En vez de comprarme coches, los pongo en renting y cuando van quedándose obsoletos, lo cambio por otro y estoy pagando siempre una cuota por ese coche. Básicamente, esto es un poco lo mismo. Lo que nos permite el usar versus el poseer es estar siempre actualizado en productos, servicios, tecnología y eso, lógicamente, también me va a hacer ser más competitivo, tener una escalabilidad y un crecimiento mucho más orgánico, ¿no? Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el pago por uso bien utilizado es un beneficio muy, muy claro, ¿vale? Bien, otro beneficio importante es la agilidad. Este es otro de los beneficios claves que nos ofrece el cloud. Y lo que nos va a permitir la agilidad, en este caso, es que vamos a poder obtener cualquier recurso o servicio de una manera instantánea, ¿vale? A algo
a lo que estamos muy mal acostumbrados, ¿vale? Porque si os acordáis, no hace mucho cuando el cloud todavía no había aterrizado a la superficie del ser humano, ¿no? Y las empresas todavía no estaban tan acostumbradas a utilizar cloud, lo que sucedía si yo necesitaba adquirir un servicio o un producto, bueno, tenía que pedirlo, tenía que esperar a la recepción del mismo, lo tenía que configurar, lo tenía que poner en marcha y solamente después de hacer todo esto podía ser utilizado. Ahora mismo, si yo quiero utilizar un software como servicio, es tan simple como irme a la plataforma, a la web del fabricante que lo ofrece, registrarme y en el momento en el que yo he acabado de hacer mi registro, tengo el software ya para poder utilizarlo. ¿Vale? Daros cuenta de la agilidad, de la diferencia de agilidad. Pero esto, si lo trasladamos a lo que es la parte IaaS, a lo que es la parte de data center, es exactamente igual. Vosotros imaginaros que ahora mismo necesitáis comprar un servidor para un cliente, un servidor físico. Bueno, pues vais a tener que comprarlo, vais a tener que esperar a que llegue, vais a tener que configurarlo, montarlo, ponerlo en marcha, etcétera, etcétera. Si yo tengo un entorno cloud, voy a ir botón derecho, levántame una máquina que tenga 2 Virtua CPU, 4 GB de RAM y 50 y 500 GB de disco, por ejemplo. Y lo tengo al instante. Lo bueno de esto es no solamente que lo tengo al instante, sino que lo puedo redimensionar. Es decir, si mañana necesito que ese servidor que yo tenía de 2 gigas y 4 bits de CPU o el dimensionamiento que le haya dado y lo quiero duplicar, triplicar o cuatriplicar, lo voy a poder hacer hacia arriba y hacia abajo sin ningún momento, sin ningún problema y además también al instante, ¿no? Por lo tanto, si eliminamos los tiempos de entrega, conseguimos que nuestros entornos sean mucho más ágiles y mucho más competitivos. Bien, la escalabilidad y la flexibilidad. Como no, otros dos argumentos y otros dos beneficios que podemos encontrarnos en cualquier momento que vamos al cloud, ¿no? De hecho, la escalabilidad y la flexibilidad están muy ligadas entre sí. Estos son dos beneficios que ofrece el cloud y yo en este punto siempre acabo diciendo un poco lo mismo, ¿no? Yo ya me empiezo a parecer al abuelo Cebolleta, que va contando las mismas historias en cada momento que puede, ¿no? Pero esto es un caso real que nos pasó a nosotros y me viene muy bien a colación de lo que es el webinar de hoy, ¿no? Nosotros teníamos estoy hablando ya de hace unos 12 años, evidentemente el cloud lógicamente no estaba tan demandado como lo está ahora, ¿vale? Y teníamos un cliente que se dedicaba a productos de Navidad, cestas de Navidad y este tipo de cosas. No era muy grande en realidad, tenía un par de servidores internos para dar, pues eso, pues los servicios internos al personal interno y luego tenía un servidor que daba el soporte a la página web que tenían. Bueno, pues el cliente, cara a noviembre, pues decidió hacer una campaña de marketing para vender más cestas de Navidad en diciembre. Y la campaña de marketing, la verdad es que funcionó muy bien. También funcionó que recibían tantas peticiones que el servidor no era capaz de asimilarlas, no era capaz de soportar esas cargas de trabajo. Entonces, o iba a pedales, iba muy mal, o directamente se apagaba. Vale, ¿cuál fue el problema realmente? Además, el problema es que cuando se dieron cuenta dijeron, bueno, vamos a intentar mejorar el servidor. Lo único que se podía hacer era aumentarle RAM y comprar discos más rápidos. Bueno, eso es lo que se hizo. Este material llegó cerca de 20-25 días después de haberlo pedido y con suerte, porque hemos tenido épocas en las que han tardado todavía más, ¿vale? Lo sabemos y lo hemos sufrido en las propias carnes. El caso es que cuando llegó el material se pinchó y se puso todo en funcionamiento y había pasado prácticamente las Navidades. Lo malo es que no solamente es que no vendieron más cestas de Navidad y además de que la campaña había funcionado bien, sino que no llegaron a vender por la web las mismas que el año anterior porque la web estaba totalmente caída. Y ahora encima te encuentras con que tienes un servidor que durante el resto del año va a estar tocándose la barriga precisamente pues porque durante el año no hacen campañas de Navidad para vender cestas de Navidad. Entonces el servidor y esos recursos que se habían comprado se van a desaprovechar. Imaginaros esta misma situación si lo tenemos en cloud. Pues justo lo que decía antes, tenemos una escalabilidad hacia arriba espectacular y en un segundo, ¿vale? Por lo tanto, me puedo haber equivocado en el dimensionamiento de mi servidor. No hay ningún problema, voy y lo redimensiono. Si yo compro un servidor con unos recursos que yo creo que esos son los que voy a tener físicamente y me he equivocado o no he hecho bien ese dimensionamiento, voy a tener un problema. Aquí no voy a tener ningún problema porque puedo mover esos recursos hacia arriba y hacia abajo en cualquier momento. Y además, eso lo puedo hacer de manera inmediata, ¿vale? La flexibilidad que me da de hacerlo inmediato es que no tengo que esperar absolutamente a nada. Volvemos un poco a hablar también de la agilidad. Por eso os decía que
hay varios conceptos que se entremezclan entre sí, ¿vale? Pero que si vemos un poco, todos en general, vemos que realmente estos argumentos comerciales o estos beneficios que nos ofrece el cloud, repito, ¿no? Y no lo voy a dejar de decir durante todo el webinar, hacen que nuestras empresas, que las empresas de nuestros clientes sean más productivas y más competitivas, ¿vale? Que eso es muy, muy importante a día de hoy. Disponibilidad y adiós al mantenimiento. Bueno, estos son otros dos argumentos que también son muy importantes. Básicamente, en un data center, lo que nos ofrece un data center y más en Walhalla Cloud, que como luego vamos a ver, nos comentará José Luis Herrero, tenemos un data center tier 4. Esto quiere decir que la disponibilidad del dato es constante, más por encima del 99,99%, ¿vale? O sea que, lo que hace el cloud básicamente es darnos alta disponibilidad en tres puntos muy claves y muy concretos. Alta disponibilidad en el acceso al dato, alta disponibilidad en las comunicaciones y alta disponibilidad en la energía, ¿vale? Comunicaciones, infraestructura y energía. Esos son los tres puntos claves en los que el data center o el cloud público nos da. Y además son justamente estos los que nosotros como empresa nos liberamos, ¿vale? De mantener, que es muy importante. Por ejemplo, nosotros en Walhalla, en la parte de infraestructura, tenemos físicamente, son nodos de computación, que son clústeres de nodos de computación. Encima de esos clústeres están corriendo las máquinas virtuales. Si uno de esos nodos físicos, por el motivo que sea, cae, todas esas máquinas virtuales que están trabajando en ese nodo físico van a pasar a otro nodo de la infraestructura, sin parada y transparente completamente para el cliente. En la parte de comunicaciones nos pasa un poco lo mismo. Tenemos dos líneas de comunicaciones completamente separadas, balanceadas entre sí, por las que corren 8 operadores de Internet distintos. Por lo tanto, aquí también estamos dando alta disponibilidad. Y por último, tenemos alta disponibilidad en la energía. Lo mismo, dos ramas completamente distintas, independientes entre sí. Cada una de esas ramas tiene su bancada de baterías, su SAI independiente y su generador de gasoil para dar también alta disponibilidad, ¿no? Entonces, yo aquí la pregunta que hago, que lanzo y que también se les puede lanzar a los clientes es, ¿cuántos clientes vosotros conocéis que tienen esta arquitectura diseñada de esta manera para garantizar la alta disponibilidad en infraestructura, en comunicaciones y energía? Yo conozco más bien pocos, ¿vale? Por lo tanto, esto es algo que me puede dar el cloud y es muy difícil que nosotros como empresas podamos realmente tener una arquitectura de esas características, ¿vale? Y en cuanto al mantenimiento, nos pasa un poquito lo mismo, ¿vale? Las empresas que se deciden por empezar a utilizar cloud, ¿vale? Y por llevar sus servicios al cloud, justamente de lo que se van a quitar de mantener es de estas tres partes, de lo que es la parte de infraestructura, la parte de comunicaciones y la parte de energía. ¿Vale? Si yo me quito todo lo que es la parte de mantenimiento de hardware, licenciamiento, comunicaciones, electricidad, sites, etcétera, etcétera, lo que voy a hacer es tener mucho más tiempo para mi negocio, ¿vale? Porque ¿qué sentido tiene que una empresa que no se dedique a IT invierta más del 80% de su tiempo en mantener su propia infraestructura? Si ese 80% del tiempo que yo estoy empleando en mantener la infraestructura IT lo estoy empleando en I+D, pues imaginaros la productividad de la empresa, imaginaros la competitividad de la empresa, ¿vale? O sea, no tenemos por qué estar ocupándonos de un mantenimiento cuando no es mi negocio, en realidad. Ya hay otras empresas que tienen estos negocios como los data centers y son ellos los que se encargan de ello, ¿vale? Esto es importante que los clientes sean capaces de verlo. Bien, infraestructuras personalizadas, como decía antes, trajes a medida, ¿vale? En el cloud lo bueno que tenemos es que no hay ni máximos ni mínimos, ¿vale? Imaginaros una startup que está arrancando y no tiene muy claro su futuro a nivel de negocio hablando, lo mismo explota o lo mismo desaparece. Aquí tiene dos posibilidades, me compro infraestructura física o me compro infraestructura en cloud. Si yo me compro infraestructura física voy a estar totalmente encorsetado. Si mi negocio no avanza, lógicamente no me voy a tener que comer esa inversión que he hecho y en cambio si yo lo hago en cloud, pues bueno, voy a poder hacerme el traje a medida que necesito ahora.
ese traje que yo necesito ahora es un traje pequeño. ¿Por qué? Pues porque estoy arrancando y no necesito muchos recursos. Pero mañana a lo mejor necesito 300 servidores virtuales de la noche a la mañana porque me han comprado o yo qué sé qué y he explotado como startup, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que podemos hacer máquinas muy, 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 muy pequeñas o máquinas muy, 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 muy grandes. No importa, da exactamente igual, ¿vale? Por lo tanto, el hecho de podernos hacer los trajes a medidas es justo lo que decía yo antes. Te puedes equivocar en un dimensionamiento de un servidor o de una infraestructura. Bueno, tampoco es tan grave. Voy y lo redimensiono, porque para redimensionarlo, botón derecho y cambio los numeritos que me pone y ya está. Y no tengo nada más que hacer, ¿vale? La seguridad, por supuesto, es un punto clave que nos ofrece el cloud. Aquí es donde más miedo hay que quitarle a los clientes, ¿vale? Porque la seguridad, ellos ya no van a tener sus servidores en su casa, el dato, y para todo el mundo el dato es muy sensible y el hecho de no tenerlo cerca de mí pues me puede poner nervioso. Por lo tanto, este es un punto realmente que hay que tratarlo con mucha delicadeza, ¿vale? Al final, los data centers, básicamente cualquier data center que se precie, invierte muchísimo dinero y invierte muchísimo tiempo en maximizar la seguridad. Daros cuenta que su negocio depende de ello. ¿Vale? Aquí hago un poco la misma reflexión, ¿no? Que hacía antes. Estoy seguro que pocas empresas que no se dedican a IT tienen implementado un sistema de seguridad tan alto y tan robusto como lo pueden tener los data centers, ¿no? Para empezar, los datos están redundados, ponen a nuestra disponibilidad todo lo que son sistemas de backup, que además podemos externalizar, podemos tener sistemas de disaster recovery para nuestras máquinas más críticas, tenemos monitorización. En definitiva, tenemos una arquitectura mucho más robusta a nivel de seguridad que la que puede tener un cliente. Y esto también es importante que los clientes lo conozcan, ¿no? Va a ser mucho más fácil que rompan la seguridad de una empresa que no se dedica a IT a que rompan la seguridad de una empresa que su negocio precisamente es IT, ¿no? Porque imaginaos la reputación si hay una falla de seguridad en un data center con renombre. Pues el daño y el impacto negativo que se produce es importante y esto siempre se evita, pues como decía antes, invirtiendo mucho dinero y mucho tiempo en mantener la seguridad de estos entornos, ¿vale? Vale, almacenamiento y movilidad. Estos son los dos últimos argumentos de los que vamos a hablar. Ya hemos hablado que los recursos en el cloud público son ilimitados, ¿vale? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero si hacemos foco en el tema del almacenamiento, todavía vemos que esto tiene un poquito más de... No sé si alguien me está diciendo algo. Vale, dejadme un segundito que voy a mutear aquí. Vale, que alguien se había quedado con el audio activo. Vale, decía que si realmente aplicamos esto a lo que es la parte de almacenamiento, todavía vemos que cobra un poquito más de fuerza, ¿no? Cada vez tenemos más normativo vigente que nos obliga a guardar datos durante largos periodos de tiempo, ¿vale? Esto hace que tengamos un problema, básicamente, porque los datos no paran de crecer y de crecer y crecer y crecer, y va a seguir creciendo, lógicamente. Al final, ¿qué vamos a hacer? Estar comprando cabinas de almacenamiento cada 2 años, recargarlas de discos constantemente. Voy a contratar una empresa para hacer mis backups en cinta y que se los tengan que llevar. ¿O qué hago? ¿Lo copio en un disco duro y me lo meto en el bolsillo y me lo llevo el viernes y lo traigo el lunes? Que esto parece una tontería, pero no sabéis la cantidad de gente que todavía está haciendo ese tipo de cosas. Luego, además, estos dispositivos con la rotación acaban todos rompiéndose, es normal con el tiempo, por lo tanto nos encontramos que estamos haciendo una inversión en dispositivos físicos para almacenar datos que son datos a los que no voy a acceder casi seguro, no tiene mucho sentido que los tenga yo en mi casa o en la empresa, puede pasar cualquier tipo de problemática y hay un incendio y se me incendian. Por lo tanto, si tenemos realmente un entorno cloud que nos ofrece el giga a buen precio y que los datos están muy seguros, es mucho más cómodo utilizar el cloud. ¿Por qué? Pues por lo mismo que utilizar los servicios de computación, RAM, CPU, disco, etcétera, etcétera. Pues porque puedo aumentar y disminuir en el momento en el que yo necesite. A lo mejor ha pasado ya el periodo de tiempo en el que yo tengo que guardar
X teras de datos y los puedo eliminar y desde ese momento yo dejo de pagar por ese espacio. En cambio, si yo, repito, me he comprado ese dispositivo físico, voy a tener que amortizarlo y, como digo, se va a quedar cada vez más obsoleto y va a llegar un momento en que no me va a valer y voy a tener que volver a hacer una nueva inversión para tener lo que ya tenía hace 6 años, ¿no? Por lo tanto, es más productivo ponerlo en cloud, ¿vale? Y bueno, el último argumento del que quería hablar hoy es de la movilidad y el acceso desde cualquier lugar. Nada banal, ¿vale? Fijaros lo que ocurrió con la pandemia, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué sucedió? Pues que de la noche a la mañana todos nos tuvimos que ir a casa, nadie podía ir a trabajar a las empresas, por lo tanto, las 3/4 partes de las empresas estuvieron paradas completamente, ¿vale? El cuarto de las empresas que estuvo trabajando, ¿sabéis quién eran? Los que tenían los servicios en cloud. Porque como yo tengo los servicios en cloud, puedo acceder desde cualquier lugar como si estuviese en mi oficina, ¿vale? Ya esté en casa o ya esté en cualquier otro sitio. Por lo tanto, el hecho de que yo pueda conectarme a mis servicios desde cualquier lugar sin que además tenga que estar manteniendo esa infraestructura en mi CPD o en mi propia empresa, hace que sea mucho más productivo y sea mucho más competitivo, ¿vale? Por lo tanto, también es importante tener en cuenta este argumento comercial y este beneficio que nos aporta el cloud, ¿vale? Bien, nosotros en Walhalla aportamos todos estos beneficios y algún otro que no está aquí, ¿vale? Como por ejemplo la cercanía, que es el beneficio que a mí más me gusta, con el que más me gusta sacar pecho y nos gusta sacar pecho, pues porque nosotros no somos un gran hiperescalar, evidentemente no contamos con esas infraestructuras, de momento tampoco queremos, ¿vale? Ellos tampoco pueden contar con cosas que nosotros tenemos y ellos no pueden llegar por sus propias infraestructuras, ¿no? Y sus propias arquitecturas. Y me estoy refiriendo un poco a lo que es la cercanía, al hablar con el partner, al levantar oportunidades de negocio, al desarrollar proyectos. Ese es un poco lo que nosotros hacemos dentro de T2B como mayoristas de Walhalla, ¿no? Trabajar con nuestro canal de partners para levantar oportunidades de negocio y aquellas oportunidades de negocio que ya tenemos, pues trabajarlas para llegar a su cierre, ¿vale? Entonces, además de todos estos beneficios, pues también aportamos valor en esta parte, ¿vale? Vale, pues por mi parte hemos llegado a la primera fase del webinar. Ahora os voy a presentar a José Luis Herrero, que nos va a hablar, como decía, un poco de los puntos diferenciadores con los que contamos en Walhalla. José Luis, estás por aquí, ¿verdad? Estoy. Muy bien, te vemos y te oímos perfectamente bien. Perfecto. Dame un Muy bien. segundito, por favor, José Luis, que hago esto. Vale, José Luis, nada, lo primero, déjame que agradezca tu asistencia. Sé que estás muy liado, pero quería que estuvieses con nosotros para que también el canal de partners vaya conociéndote y que también podamos oír el punto de vista pues de un profesional, en este caso del sector de cloud público, que lo lleva siendo mucho tiempo y siempre viene bien escuchar este tipo de conversaciones. O sea que muchas gracias, José Luis, por tu asistencia y todo tuyo. Pues muchas gracias, Ángel. Buenas tardes a todos. Yo creo que Ángel ha resumido perfectamente las ventajas que a veces asumimos como obvias, pero que creo que son muy útiles de recordar y de enumerar, sobre todo cuando nos enfrentamos a usuarios finales pues que no están todavía en esta transición hacia el cloud. Y es muy bueno tener un argumentario de argumentos, nunca mejor, valga la redundancia, fáciles de explicar y fáciles de entender, sobre todo por gente que no es experta en temas tecnológicos, pero que entiende todo el mundo, ¿vale? Los que ha enumerado Ángel, yo creo que los entiende absolutamente todo el mundo. Y yo no quiero hacer más énfasis en ellos porque están muy bien explicados por parte de Ángel, pero sí reforzar un poco el argumento. Una vez que asumimos las ventajas del cloud, a mí me gustaría abrir el siguiente melón. Y el siguiente melón es, vale, una vez que más o menos he convencido a mi cliente de que el cloud tiene grandes ventajas, ¿qué cloud le recomiendo yo a mi cliente? ¿Vale? Y ahí, pues hay una serie de factores que no suelen ser obvios o que no solemos poner encima de la mesa, pero que son muy importantes si lo reflexionamos, ¿no? Por un lado, disculpadme. Por un lado,
cuando hablamos de cloud hablamos de nubes, es decir, de no saber, de que el cliente no sabe muy bien exactamente dónde están sus datos. Y esto es absolutamente clave. Hay que poder explicarle al cliente dónde están físicamente sus datos. Y dónde están físicamente sus datos es algo muy relevante. Es decir, te encontrarás proveedores de cloud que no te explican muy bien si el data center que aloja sus servidores es propio, es subcontratado, está en España, no está en España. En fin, todo este tipo de cosas que al final pasamos a veces por encima de ellas son absolutamente claves. Pues sin ir más lejos, pues hubo un gran proveedor de cloud francés en este caso, que hace un tiempo pues tuvo un incendio en un data center en Estrasburgo y muchos clientes de los que yo tenía buena amistad, pues se dieron de cuenta de que sus datos estaban en ese data center porque se quemó. Si no, nunca hubieran pensado dónde están mis datos. Y es muy importante saber dónde están tus datos físicamente. Y por eso creo que nuestra oferta conjunta de Tech2Business y Valhalla tiene como característica muy relevante en que damos desde el principio hasta el final de la cadena. Es decir, somos los dueños del data center, somos los dueños de la infraestructura, somos los que contratamos las comunicaciones y somos los que damos el servicio. Y somos los que damos la cara del servicio también. Y todo eso es muy importante, que no esté disperso, que no haya zonas oscuras en la que, oye, pues sí, está muy bien, este proveedor de cloud suena muy bien, mola mucho y tal, y todo lo que tú quieras, pero no sé exactamente dónde están mis datos. No sé si el data center es suyo o no, no sé si está en España y creerme, por temas de soberanía del dato es muy importante saber que tu data center está en España y a qué regulaciones está sujeto. Porque los grandes hiperescalares, por ejemplo, aunque tengan su data center en España, si su matriz es estadounidense, siguen sujetos a una ley americana federal que se llama la Cloud Act, por la cual cualquier agencia de seguridad americana puede entrar en los datos de vuestros clientes. Eso no lo sabe la gente porque asume que una vez que el hiperescalar de turno ha construido un data center en España, hombre, pues ya tengo mis datos en España. Sí, están en España, pero están sujetos a la legislación americana. Y puede haber alguna razón que se puede ser legítima o no por parte de las autoridades americanas para meterse en los datos de tus clientes, cosa que no mola mucho. Pero bueno, entonces es muy importante saber dónde están tus datos. En nuestro data center de Valhalla estamos situados en Castellón, por lo tanto sujetos a la legislación española y de la Unión Europea. Algo que yo recomiendo mucho es que en nuestra página web valhallacloud.com existe una visita virtual de nuestro data center, ahí podéis ver cómo es físicamente, y para aquellos que tengáis la oportunidad o paséis cerca o viváis cerca, siempre nuestras puertas están abiertas. Nosotros solemos organizar con Tech2Business algún evento para reunir a clientes interesados en conocer físicamente el data center y creo que es muy importante que ese conocimiento físico de dónde están alojados vuestros datos lo tengáis. ¿Vale? Eso es importante. No voy a incidir tanto en las certificaciones que tenemos, pero sí que es verdad que nuestro pack de certificaciones es absolutamente único en el mercado español. Somos el único proveedor de cloud que posee un data center en propiedad que tiene una certificación Tier 4, que es básicamente lo que decía Ángel, que todos los elementos críticos del data center están duplicados. Y no lo voy a repetir porque lo ha explicado muy bien Ángel. La única puntualización a lo que ha comentado Ángel es que en el tema de las comunicaciones no solo tenemos las líneas duplicadas, sino que físicamente llegan al data center por dos caminos de fibra absolutamente independientes. Es decir, si hubiera alguna interrupción del cable de la fibra en alguno de los dos caminos, pues seguiríamos teniendo el otro, o por si hubiera un robo de cable o lo que fuera, cualquier eventualidad, pues también tendríamos los caminos físicos están también duplicados. Y esto también es importante. Y me refería a que somos el único que tiene este pack, no solo por el Tier 4, que se refiere a esto de la duplicación de todos los elementos críticos del data center, sino porque también tenemos el certificado de Esquema Nacional de Seguridad a nivel alto y somos uno de los pocos proveedores cloud que lo tiene y el único que tiene ambas certificaciones. Por lo tanto, creo que damos un estándar
de seguridad física y de ciberseguridad de vuestros datos, que es el top. O sea, no existe nada más allá o nada más seguro en el mercado a día de hoy. Y esto lo tenemos nosotros. Y nada más, solo comentaros el último aspecto a la que se ha referido Ángel y que para mí es absolutamente crítico, porque todo esto, en cuanto a certificaciones, en cuanto a data center, bueno, si te pones a invertir y le dedicas tiempo y construyes un data center tier 4, bueno, pues todo a eso puedes llegar. Pero lo que nos diferencia también es que hacemos un tándem, yo creo que muy complementario a ambas dos compañías, tanto Tech2Business como nosotros, en el sentido de que acompañamos de verdad a la transición al cloud de nuestros clientes. Oiréis a otros proveedores cloud que se refieren a ellos como la tecnología cercana, etcétera, etcétera. Pero al final, en muchos de estos proveedores cloud te acompañan mientras haces la implantación, pero en el momento en que tienes algún problema o alguna duda, pues ya depende de quién seas. Y básicamente, cuando digo depende de quién seas, cuanto más facturas, más casos te hacen. Es decir, hay distintos niveles de clientes y los clientes muy grandes pues te contestan relativamente rápido y los clientes más pequeños o nuevos pues duermen el sueño los justos si tienen suerte de recibir algún correo del Service Desk diciendo estamos tratando su incidencia. En nuestro caso, nuestra cercanía es real. Es decir, nuestros clientes, me da exactamente igual lo que facturemos con ellos. Todo cliente es importante desde el día 1 y a todo el cliente lo atendemos. Y lo atendemos tanto Valhalla como Tech2Business. De manera absolutamente complementaria, de manera absolutamente coordinada, es decir, lo que os diga Tech2Business es lo mismo que os vamos a decir nosotros y con un discurso muy claro y con una velocidad de resolución de incidencias también muy distinta a muchos otros proveedores de cloud. Hoy leía, por ejemplo, pues hay otro gran hiperescalar, que yo no quiero dar nombres, pero que tuvo una caída la semana pasada y estuvo 5 horas sin dar servicio por un tema de un VLAN y no sé qué y no sé cuántos. Nosotros no hemos tenido una caída de 5 horas, vamos, no, ardería el data center físicamente si tenemos una caída de 5 horas porque no estamos para nada dispuestos a esos plazos, ¿no? Y en ese sentido, creerme y probarnos. Yo creo que sería el último mensaje y todo el que se acerca a nosotros va a tener a su disposición cuentas de prueba, va a poder probar nuestras plataformas, va a poder preguntarnos, va a poder trastear, va a poder plantearnos escenarios que necesitan y tanto Valhalla como Tech2Business estamos ahí para ayudar. Y eso es lo que yo creo que nos distingue. Al final somos de verdad gente muy cercana, todo el equipo de Tech2Business y el equipo de Valhalla. Y además, el último punto que también es relevante, somos muy competitivos en cuanto a coste. No solo en lo que se refiere, Ángel, a la no existencia de costes ocultos, es decir, lo que nosotros facturamos está muy claro y es muy transparente y todos los usuarios y todos los clientes lo saben desde el minuto 1, no hay ninguna sorpresa en nuestras facturas, sino que encima nuestros precios son muy competitivos, más teniendo en cuenta con los niveles de seguridad que os referíamos antes, que son absolutamente top en el mercado. Y eso básicamente, a partir de aquí, animaros a todos, lo que no nos hayáis probado, que empecéis a probarnos y a que empecemos a discutir vuestros proyectos. Y a los que ya nos conocéis, pues reiterar que las puertas de Valhalla físicamente van a estar abiertas para vosotros, que vengáis por favor, que conozcáis el data center y los que no podáis hacerlo, que hagáis la visita virtual de la web, que creo que también es muy importante. Y nada más, te paso otra vez los datos, Ángel. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y a por el año, que va a ser muy, muy bueno, seguro, con muchos proyectos y más interesantes si cabe que el año anterior. Muchísimas gracias. Muy bien, José Luis, muchas gracias a ti. Nada, solamente puntualizar que efectivamente, como dice José Luis, lo que más nos gusta es no solamente que nos probéis, sino que también nos miréis y nos veáis. Y para esto, no solamente en cualquier momento que vayáis a pasar por Castellón y
si nos avisáis con un poquito de antelación, estamos allí. Pero la última semana de junio, lo tengo aquí apuntado porque lo hicimos el año pasado y salió muy bien, la verdad. Fue muy divertido, estuvo muy entretenido. Tuvimos allí a un grupo de unos 20 partners aproximadamente que nos acompañaron con nosotros. Pusimos un poquito de picoteo y lo más interesante para vosotros en este sentido es que podéis ver un Tier 4 desde dentro, ¿no? No nos ocultamos nada, o sea, es decir, enseñamos hasta la cocina prácticamente, ¿vale? Por lo tanto, vais a ver cómo está todo redundado, los sistemas de antiincendios que tienen, las bancadas de baterías, en fin, todo aquello que es un auténtico búnker, ¿eh? Yo cada vez que voy me quedo maravillado. Entonces, desde aquí ya os invito, ya os invitaré de manera formal a través de la parte de marketing que haremos como siempre, pero que sepáis y que os vaya sonando ya que la última semana de junio haremos este evento presencial y que nos gustaría teneros allí, ¿vale? Para que lo podáis ver. Y por lo demás, pues justo lo que dice José Luis, probarnos, no hay ningún problema. De hecho, con la operativa habitual que solemos hacer después de esos webinars, nos pondremos seguramente a lo largo de esos días en contacto con vosotros para que nos contéis un poquito qué os ha parecido, si tenéis interés en profundizar un poco en ya más en concreto en los servicios que podemos entregar desde Walhalla, si queréis que activemos una cuenta de demo y ya por acabar, un poco justo lo que decía José Luis ahora mismo, ¿no? Estamos muy bien coordinados. Aquí ponemos que tenemos un servicio 24/7, 365. Siempre hay personal presencialmente en el data center, muy importante también, y este personal está dedicado a la resolución de incidencias a nivel de infraestructura y a nivel de comunicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú levantas una máquina y le metes un Windows y te mete un pantallazo azul y llamas a un técnico de Walhalla y le preguntas que me ha dado un pantallazo azul, el técnico te va a decir, pues no tengo ni idea que le has puesto tú a ese Windows, no lo sé. ¿No? La capa de middleware, digamos que es la responsabilidad del partner. Ahora bien, aquí estamos nosotros también, nuestro equipo técnico de T2B. Nosotros ya no estamos para la resolución de incidencias, sino que estamos precisamente para el apoyo al partner, para toda esta parte de operativa. Primero, y muy importante, que lo decía José Luis, tú cuando vas a un hiperescalar, tú te lo tienes que guisar y tú te lo tienes que comer. Si quieres certificarte en Amazon, en Azure para controlar, perfecto, no hay ningún problema, pero no va a haber nadie que te haga una formación sobre su plataforma. Eso no existe, no tienen arquitectura para hacer eso, es normal, ¿no? Nosotros, en cambio, sí, nosotros siempre que abrimos un entorno nuevo para un partner que lo quiere probar, lo primero que hacemos es poner un técnico con él durante una horita para que te dé todas las pinceladas y todos los trucos, aunque son entornos muy sencillitos de utilizar, pero cada cosa tiene su truquillo. Y en vez de estar peleando y estar 3 horas, 4 horas, 5 horas invirtiendo el tiempo para llegar a ver cómo levanto una máquina virtual, pues en media hora que tienes controlado el entorno completo. Y además de esto, pues luego estamos pues para todo lo que se necesite. Oye, hay que montar una VPN de tal punto a tal punto, no lo he hecho nunca. O tengo que migrar ciertas máquinas, que eso es un miedo terrible que tiene la gente, a mover máquinas, ya estén en on-premise al cloud, o bien ya estén en otro CPD y traerlas al CPD de Walhalla. Esto es un miedo que tiene la gente, aunque no estén realmente cómodos. Dicen, no, me quedo aquí porque es que las migraciones siempre son terribles. Bueno, pues aquí nosotros tenemos que decir que hemos salvado este obstáculo gracias a que nos hemos pegado muchos tortazos contra muros muy fuertes durante el último año, los 2 últimos años, pero podemos decir que tenemos una playa muy bien preparadita que con solamente instalar un agente podemos mover esa máquina al cloud sin hacer ningún tipo de esfuerzo, ¿vale? Por lo tanto, todo este tipo de cosas que hacemos, como digo, estamos bien compenetrados. Un equipo se encarga de resolución de incidencias, lo hace fenomenal, lo hace perfecto, lo hace rápido, y el otro equipo está para la formación, para el apoyo, para el desarrollo de proyectos, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, aquí probarnos, tal cual dice José Luis, ¿vale? Por mi parte he llegado al final. Quiero agradecer mucho vuestra asistencia. Espero que el webinar haya sido de vuestro agrado y sobre todo que haya sido que le podamos sacar algo de provecho cuando hablemos con nuestros clientes. Y nada, os emplazo al próximo webinar, que lo haremos enseguidita. Y nada, hablaremos en breve, pues por si alguno de vosotros quiere, como digo, profundizar un poco más en los servicios en concreto de Walhalla, ¿vale? Muy bien, pues por mi parte esto es todo. José Luis, no sé si quieres añadir algo para terminar. No, yo creo que ha quedado todo bastante claro. Y no solo referirme que parece que en el chat hay una cuestión sobre respecto a cuál es el ahorro, digamos, estimado entre una solución cloud versus una on-premise, ¿vale? Y aquí, claro, depende obviamente de varios factores, ¿no? Pero
porque obviamente no depende de cómo se esté utilizado ese servidor físico, etcétera, etcétera. Pero por dar una cifra, ¿vale? Los estudios estiman que existe un ahorro en torno a un 30 y un 40% en una solución cloud versus una solución on-premise. Como digo, hay muchos factores que influyen y no es solo el ahorro de este 30-40%, que en el caso de Valhalla está más en el torno del 40-45 que en el 30, ¿vale? Por los precios que tenemos, sino también lo que ganas. Es decir, no solo ahorras, sino que un poco el mensaje también de este webinar es todo lo que ganas en cuanto a seguridad de tus datos, en cuanto a redundancia de tus datos, en cuanto a las comunicaciones y a todas estas cosas que te dan la disponibilidad que tenemos, que es prácticamente el 100%, y que en el caso de un servidor físico, pues no la tienes, porque en cualquier momento cualquier incidencia hace que te quedes sin servicio. Pues para empezar, el servidor físico tendrá una sola conectividad eléctrica, tendrá una sola línea de comunicaciones, no estará refrigerado, en fin, hay muchísimas cosas que pueden hacer que tu servicio caiga teniéndolo en premise versus teniéndolo en cloud. Entonces, bueno, contestando un poco en concreto, pues yo me quedaría en torno a ese 40% de ahorro, pero también sin desdeñar el hecho de que moviéndote al cloud tus datos, sobre todo si eliges un proveedor de cloud, insisto, en el que sabes no ya solo la infraestructura, la arquitectura que tiene de la plataforma, sino encima dónde está alojada y qué nivel de seguridad tiene, ganas absolutamente en fiabilidad y en tranquilidad. Porque al final, mira, yo una de las cosas que aprendí, que yo no soy técnico, una de las cosas que aprendí es que lo que vendemos nosotros es básicamente fiabilidad y tranquilidad. Y a partir de ahí, pues nuestros clientes desarrollan sus negocios, pero sin tener que preocuparse sobre si su infraestructura de IT se va a caer o no se va a caer y está en buenas manos o no está en buenas manos, o tengo que preocuparme por renovar una licencia o tengo que renovar el hardware. Todo eso nos encargamos nosotros, tenemos los mejores estándares de calidad y ya no os tenéis que preocupar por eso, ni vuestros clientes se tienen que preocupar por eso, solo se deben preocupar en lo que se tienen que preocupar, que es en sus negocios. Y punto. Y no me explayo más. Creo que con esto cubrimos un poco la pregunta que nos hacía Roberto. Gracias por la pregunta, Roberto. Y nada más, te dejo, Ángel, que cierres el webinar. Sí, solamente iba a decir que efectivamente había adelantado yo mucho y no había visto el chat. Si tenéis alguna otra pregunta, podéis lanzarla ya, sin problemas, ¿vale? O podéis abrir los micros también para podernos hacer esas preguntas. Si no hay ninguna, pues lo dicho, muchas gracias a todos por estar con nosotros y hablaremos, como digo, con cada uno de vosotros para ver si queréis profundizar un poquito más en estos servicios, ¿vale? Muchas gracias por haber asistido. A ti también, José Luis, ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.